La educación en zonas vulnerables es sinónimo de esperanza, visión y compromiso de un país que trabaja por una sociedad más justa e inclusiva. Es importante motivar el desarrollo de todo el país, diría que por una palabra clave que es bienestar y desarrollo de una vida integral. AFZ puede aportar a nuestros clientes suficiente espacio para el desarrollo de sus operaciones. Seremos quienes reactivemos nuestro país. Quienes encontremos nuevas oportunidades de negocio. Y educaremos a las nuevas generaciones para ser exitosos. Seremos quienes dejemos que la innovación lidere nuestro crecimiento. Y que demostremos el tipo de país que en realidad somos. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas que nos siguen en esta celebración de la Semana de la Comunicación que organiza el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. No podíamos dejar de lado la trascendencia y la importancia del publicista y de la publicidad como agentes comunicadores, como inspiradores de modelos en la comunicación colectiva. Esta noche vamos a compartir un conversatorio, una mesa redonda, en donde queremos analizar la trascendencia y la importancia de la publicidad ante los retos de los próximos años de cara a los objetivos del desarrollo sostenible. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, queremos enviar un mensaje y un saludo especial a todos y todas las publicistas de Costa Rica, a nuestras y nuestros agremiados y agremiadas que han hecho de la publicidad su carrera, su vivencia, su inspiración, que han hecho de la publicidad la mística y la entrega en ese estilo de vida para forjar una sociedad más digna, una sociedad más justa, que nace precisamente de su inspiración. Hoy, en la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, gracias a la participación de la licenciada Esmirna Sánchez Salmerón, nuestra secretaria, una publicista formada y además inspirada en la publicidad, hemos llegado a comprender que usted, publicista de Costa Rica, es más que un publicista, un artista. Un artista que merece nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Un artista que en cada momento de inspiración genera una idea producto del intelecto, que tiene necesariamente la tutela y la protección como derecho convencional y como derecho constitucional a la propiedad intelectual. Esa idea y ese talento nace y surge para poder transformar la sociedad, para poder guiar a la sociedad. Por eso, hoy vamos a iniciar una actividad especial, no solamente para los publicistas, sino para todos los enamorados en la comunicación. Les presento esta noche a la licenciada Esmirna Sánchez Salmerón, secretaria de la Junta Directiva y publicista, inspiradora
para todos los demás miembros de la Junta y del Colper de lo que es la trascendencia y lo que sienten los publicistas en el ejercicio ético, responsable y digno de su profesión. Buenas noches, licenciada, bienvenida a la Semana de la Comunicación y vamos a disfrutar sin duda alguna de esta actividad que usted nos dirige. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que están conectados, que nos acompañan. Para mí, como miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, estoy encantada de tener un panel de lujo el día de hoy para dedicarlo esta noche a la publicidad, que si bien es cierto es la cara comercial, como lo decimos así, de la comunicación, y en el colegio tenemos un espacio muy importante para los que nos dedicamos a esto. Y tenemos un pequeño tema para desarrollar por delante, ¿verdad, doña Laura? Ya comenzábamos un poco de eso. Así es. Y el tema es e-commerce, plataformas digitales y cómo en el medio de una pandemia, de una revolución digital, tenemos 6 generaciones de consumidores coexistiendo a nivel de mercado. Tenemos que garantizarnos el crecimiento, tenemos que garantizar la seguridad de las transacciones que se están dando. Así que de todo eso vamos a hablar esta noche y bueno, bienvenidos a todos. Voy a proceder a presentar al panel de lujo que tenemos hoy. Vamos a iniciar con don Adalid Medrano Melara. Él es abogado, especialista en Derecho Informático, consultor y capacitador sobre ciberdelincuencia y protección de datos personales, consultor internacional, coordinador de la Comisión de Innovación Regulatoria y subcoordinador de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Rogelio Umaña Martínez, publicista, consultor en comunicación digital, fundador de AstroLED, un proyecto para guiar y capacitar a personas y empresas a aprovechar las oportunidades de los nuevos medios, consultor para marcas como Grupo Cativo, Bridgestone, Bimbo, BAC, Credomatic, Cargill Food, McDonald's, Kraft Food, entre otros. Trabajó como consultor para Coca-Cola Latin Center y es presentador actualmente del programa de tecnología TikTok. Doña Laura Saborío Taylor, publicista, licenciada en Artes Plásticas con énfasis en diseño gráfico, cursa el programa de doctorado en proyectos con la Universidad Internacional Iberoamericana en México, en convenio con Funiver, es directora creativa de Gráfica Medio, estudió diseño y comunicación digital y fue asesora en comunicación de la Municipalidad de Alajuela. También nos acompaña esta noche don Carlos Zamora Macís, gerente de marketing digital de FIFCO. Fue Senior Brand Marketing Manager de Florida Bebidas, fungió como gerente de marcas de cerveza Pilsen, trabajó como director de cuentas en Garnier BBDO y ocupa actualmente el puesto de director de cuentas en Publiimagen. Así que a todos ellos, bienvenidos. Como ya les comentaba un poquito en la previa, ¿verdad? El tema de hoy es muy amplio y da realmente para muchos conversatorios. El tema a nivel general de la semana son los retos del comunicador ante la Agenda 2030. ¿Qué esfuerzos se está haciendo desde el gremio de la publicidad, desde el ambiente de la publicidad, pasando por todos los aspectos que mencionaba antes y todos los retos que eso implica, ¿verdad? El tema de seguridad, de la coexistencia, de todos los segmentos, etcétera. Así que bueno, ¿qué les parece si empezamos con la gran pregunta? El lanzamiento de la Agenda 2030, realizado en septiembre del 2015 por la Asamblea General de la ONU, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ha cambiado el trabajo de los publicistas? Esa es la pregunta con la que vamos a romper el hielo el día de hoy, ¿verdad? El de los publicistas en agencias, desde las empresas y desde las organizaciones en general, ¿verdad? Así que, doña Laura, por favor. Bueno, voy a iniciar. Saludos a todos y también un profundo agradecimiento al Colegio de Periodistas por haberme invitado hoy aquí. Mi introducción, como hablábamos un poquito en el previo,
se basa en dos palabras. Una es el miedo y otra es la resiliencia. ¿Por qué? Porque además de que es una década intensa con la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, también estamos en un año pandémico, o sea, empezamos la década de cambio con un cambio extremo. Y este cambio implica también enfrentarnos a una crisis muy grande. En una crisis hay tres tipos de personas y entonces ahí es donde tenemos que empezar desde nosotros mismos, incluso como comunicadores. ¿Qué tipo de personas soy en esta crisis? Porque están las personas vulnerables, están las personas resistentes y están las personas resilientes. Y en la resiliencia se trata de que aún en los momentos más difíciles podamos construir algo nuevo y algo bueno. Entonces, específicamente en el tema de e-commerce, plataformas digitales y los objetivos de desarrollo sostenible, lo primero que se presenta siempre, ya de por sí, siempre hay un miedo a la tecnología. Las redes sociales cambian constantemente, el tema de e-commerce todavía se vuelve un tema que genera mucha desconfianza por temas de seguridad, que aquí el compañero de abogado nos va a ampliar muchísimo, pero también porque es un tema de inversión y es algo desconocido. Entonces, la pandemia ha obligado, en definitiva, a que todos tengamos que adaptarnos. Todavía existe gente resistente, pero están los resilientes que están buscando cómo adaptarse a estas nuevas plataformas y a estos nuevos medios que son necesarios para poder darse a conocer y para poder vender. El asunto es que como comunicadores, ¿verdad? También implica una obligación muy grande. Primero, siento yo, desde mi experiencia profesional, a lo largo de 20 años y también como docente universitaria, que conversábamos hace un rato, sigue habiendo muchísimo miedo a la tecnología en general. Lo veo en las aulas desde los estudiantes, que se supone que son nativos tecnológicos, pero lo que se sienten tranquilos y confiados desde su uso diario de plataformas digitales. Pero ya en el área de la comunicación sigue habiendo un poco de miedo y resistencia. Y ni para qué decirlo también con los clientes. Siempre hay que pasar por un proceso educativo de que entiendan, de asesorarlos, de que rompan el hielo con las zonas digitales para que den ese paso a lo que corresponda para poder ayudarles en su negocio. Lo que pasa es que también es un tema gigante porque el tema de e-commerce puede ser desde nada más, como dicen algunos, no, pero yo voy a abrir un Facebook y ya ahí pongo mis productos, hasta realmente tener hasta todo un control de inventario, de ventas y demás, que eso también implica un costo. Entonces, si bien es una herramienta necesaria o más que necesaria hoy en día sobre todo, pero también eso implica que nosotros como comunicadores tenemos una obligación todavía más grande de crear gente resiliente en esta pandemia y que no sean resistentes, porque solo de esa forma podemos construir. Y entonces eso empieza desde nosotros mismos y de preguntarnos cómo somos como profesionales y cómo somos desde nuestra área personal, si soy resistente o si soy resiliente, porque de lo contrario, ¿cómo voy a ayudar a todo mi entorno? ¿Verdad? ¿Cómo voy a ayudar a los clientes? ¿Cómo voy a ayudarle yo, por ejemplo, a mis estudiantes desde ese punto de vista? Gracias. Muchas gracias, doña Laura. Sí, efectivamente, como lo planteaba usted, bueno, de hecho una nota del semanario El Financiero en septiembre justamente de este año nos señalaba cómo la pandemia adelantó 10 años la evolución del e-commerce y todo el tema de plataformas y de transacciones digitales en tan solo 90 días. Realmente
previo a o pre-pandemia, pensar en un crecimiento tan exponencial era impensable, ¿verdad? Realmente, porque se venía dando a cuentagotas. Le vamos a dar la palabra a don Adalid para que nos cuente desde la perspectiva legal, ¿verdad? Un poco. Que nos cuente cuál es su opinión acerca de los esfuerzos que se están haciendo en cuanto a todo lo que es el e-commerce y las plataformas alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, efectivamente, primero buenas noches, un honor estar aquí con ustedes para hablar de un tema tan importante para la sociedad. Efectivamente, el comercio electrónico se ha incrementado de una forma muy fuerte en estos últimos tiempos. El cumplimiento de la ley no puede dejarse de lado. El tema de ciberseguridad, que es otro de los elementos por los que me fui invitado a hablar, el tema de protección de datos, todos son esenciales para la supervivencia de la persona que vende en el comercio en línea. Y esto es así porque cuando nosotros estamos tratando datos personales de nuestros clientes, tenemos que hacer un cumplimiento de la ley local, de la ley costarricense. Las empresas siempre van a tener necesidad de datos y en esto no hay que satanizar los datos o el tratamiento de los datos. Aquí el problema está en no solicitar una autorización o no cumplir la ley costarricense de protección de datos personales o no cumplir otra legislación. Entonces, lo primero que debe hacer una empresa es, por supuesto, crear una política de privacidad, la cual debe ser alimentada de acuerdo a una estrategia de privacidad donde las personas van definiendo cuáles son las necesidades de datos personales que tienen, para que esto esté plasmado en un documento legal que cada usuario va a autorizar. Pero vean qué interesante, hay personas que piensan que van a poner todos los tratamientos habidos y por haber para tratar de, digamos que prever cualquier tipo de situación que se va a dar en el futuro. Sin embargo, en algunos casos llegan a solicitar tantos permisos que se les puede generar una crisis de comunicación. Recientemente vi en el caso de una empresa que vende medicamentos por medios electrónicos que solicitaban inclusive la autorización para ceder los datos en caso de que la empresa fuera adquirida o inclusive hacer tratamiento con inteligencia artificial de los productos que se consumían y todos los datos de los clientes. Entonces, si somos un poquito futuristas, a futuro, ¿qué puede saber esta empresa de nosotros? Y eso estaba transparentemente en una política de privacidad y vean qué riesgoso para la empresa. Entonces, el cumplimiento de la ley, el análisis de cuáles son las necesidades reales y no simple poner lo que se quiera en la política de privacidad, eso es algo muy importante y como comunicadores, que eso es otro elemento, tienen que saber que cualquier elemento que esté en su sitio web puede generarles una crisis porque puede llegar una persona a tomar un pantallazo y decir, hey, aquí yo no compro, vean lo que quieren hacer con nuestros datos. Y esto es algo que se debe tomar en cuenta porque muchas veces las personas piensan que esto se puede solventar copiando y pegando la política de privacidad de una empresa diferente, con necesidades diferentes, en regulaciones diferentes y aquí es donde hay que hacer conciencia que tenemos que tomarnos esta parte en serio, hay que hacer toda una auditoría sobre nuestras propias necesidades, hay que tener prácticas de ciberseguridad, porque en un futuro una mala práctica de ciberseguridad puede resultar en que a usted le roben los datos, que los publiquen en internet y esos datos son de sus clientes y puede haber una responsabilidad civil objetiva desde esa perspectiva. Y a nivel más práctico, de la parte bonita, porque a veces uno habla de cuáles son los riesgos, también hay que utilizar toda la parte legal como parte del mercadeo. ¿Cuáles son las políticas de devolución? ¿Cómo empaca usted las cosas? ¿A qué se compromete? Y son todos estos elementos que son importantes y que si usted hace bien todo lo que tiene que ver con el marco legal de su operación, eso puede ser algo que lo distinga de la competencia y al final puede incrementar sus ventas también. Muchísimas gracias, don Adalid. Don Rogelio, cuéntenos, ¿qué impacto ha tenido la declaración de la Agenda 2030 en el trabajo de un publicista? Yo quisiera, voy a ser tal vez un poco fuerte con el comentario, de hecho, porque estoy muy de acuerdo con el enfoque que tenía Laura sobre lo que está pasando con el área digital. Y la pandemia, yo siempre, todo el año desde que empezó la pandemia, he estado hablando mucho de que aceleración no es transformación.
Un tema que se habla mucho es transformación digital y todo el mundo ha hablado, no, es que la pandemia nos llevó a la transformación digital. Yo no estoy de acuerdo con eso. La pandemia nos llevó a la aceleración digital, pero la transformación digital es una responsabilidad de las organizaciones y de las personas sobre la que tristemente no estamos preparados. Entonces, quiero más bien dejarles una imagen en la mente para llegar al tema de la Agenda 2030, perdón, ya me adelanté un par de años, la Agenda 2030, veamos como una diana donde hay un centro y círculos concéntricos. Nosotros estamos en el centro y básicamente nos tiraron hacia ese centro y nos dijeron con la pandemia, juegue. Ok, usted no estaba listo para lo digital, juegue, porque si no se muere. Y nos tiraron a ese centro. Ahora, el problema con eso es que nuestra vista a la hora de empezar a jugar ha sido hacia las herramientas y las plataformas. O sea, nosotros dijimos, ok, ahora que estoy acá, ¿cuál plataforma necesito? ¿Cuál herramienta necesito? Y tenemos como una obsesión con que la transformación digital es un tema de plataformas y herramientas. Y no podemos estar más alejados de la realidad. Hay varios círculos concéntricos alrededor. Primero es el nuestro, es cuánto es nuestro nivel de preparación. Y honestamente nuestro nivel de preparación está muy bajo, aún como publicistas. Y yo vengo del área publicitaria, vengo del área de agencias. Y obviamente no son todas las agencias. Hay agencias como Publimark, tengo a Carlos aquí, que están mejor, hay agencias que están mejor preparadas, pero en general el publicista no está bien preparado para recibir la digitalización, sobre todo el área creativa, la cual conozco bastante. Entonces, primero es el grado de preparación que tenemos que tener, y eso significa que tampoco tenemos una contextualización muy clara sobre los objetivos. O sea, yo estoy seguro que si usted hace un examen en las agencias sobre los 17 objetivos, aplazan, porque no tenemos conciencia de la Agencia 2030, no, es así de claro. Entonces, primero hay un tema de preparación. El segundo círculo concéntrico tiene que ver con nuestros clientes. O sea, nos estamos saltando a los clientes para llegar a las herramientas. Entonces, de hecho, hay muchas situaciones como la cantidad de marketplaces que hay en el mercado ahorita. O sea, todo el mundo tira un marketplace. Pasó la pandemia y todo el mundo dijo, hagamos un marketplace para que todo el mundo venda en línea. Y viene el emprendedor y trata de vender en línea y no vende. ¿Por qué razón? Porque le enseñaron a vender en línea antes de enseñarle a vender. O sea, yo al emprendedor tengo que enseñarle finanzas, tengo que enseñarle negocios, tengo que enseñarle branding, tengo que enseñarle producto. Cuando aprenda, le voy a enseñar la plataforma. Entonces, hay un círculo concéntrico que nos estamos entrando, y el más importante que tiene que ver con la agenda es el contexto. Nos estamos saltando el contexto. Hay detalles. Dicen que el diablo está en los detalles y Dios también. Al final de cuentas son los detalles los que nos hacen crecer, y si no tenemos visualización de ese contexto, ¿cuál es el contexto social? Hablando de la Agenda 2030, conectividad. No todo el mundo tiene el mismo nivel de conectividad. Yo no le puedo vender un e-commerce site y un carrito de compras y el uso de tarjeta de créditos a un sector que tal vez no sabe usar una tarjeta de crédito y que tal vez está más acostumbrado a vender por WhatsApp o vender por inbox. Entonces, yo creo que también hay esa falta de tomar en cuenta el contexto. Yo creo que es una oportunidad, no lo voy a ver del lado negativo, pero creo que tenemos que despertar un poco como comunicadores, tenemos que despertar un poco como mercadólogos, como publicistas, y decir, ¿saben qué? Regresemos un poco, no nos desesperemos por las tecnologías, no nos desesperemos por las herramientas, vayamos de regreso, analicemos nuestra preparación y vayamos hacia afuera, conociendo mejor al cliente, trabajando en experiencia del usuario. De hecho, no en vano ahora se está hablando de que la transformación digital es una transformación de la experiencia. Es hablar de UX, de User Experience, de un montón de cosas que crecen hacia afuera, y ahí también empezar a tomar conciencia de lo que implica la Agenda 2030. Nuestros sitios no son sitios preparados con accesibilidad, no tienen accesibilidad, no hay una conciencia de accesibilidad, no hay una conciencia de género, no hay una conciencia. Ustedes repasan los objetivos y nos damos cuenta que estamos muy bajos. Entonces, yo más bien, mi llamado es para nosotros los profesionales empezar a exigir a nuestras instituciones y a nuestros clientes a tomar un poquito más en cuenta el contexto del futuro para poder realmente ordenar las estrategias hacia ese lado. Don Carlos, cuéntenos. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. No puedo estar más de acuerdo con lo que Rogelio nos comenta, ¿verdad? Como que a veces simplemente sentimos de que llega una plataforma y la tenemos que utilizar. Yo les voy a contar tal vez un poquitito de lo que nosotros en FIFCO hemos hecho.
Nosotros tenemos una estrategia triple utilidad, la cual va en 3 dimensiones: social, ambiental y económica, y eso se pega con los objetivos estratégicos, que a su vez se pegan con los objetivos de la ODS, o los objetivos de desarrollo. Nosotros como marcas, como institución, vamos a ver, el desarrollo sostenible es asunto de todos, independientemente si somos publicistas, independientemente si somos marcas, somos ciudadanos de un mismo planeta y nos tiene que interesar a todos. Pero estoy de acuerdo con Rogelio de que eso tiene que venir de la parte de marcas. Los publicistas al final ejecutan los planes o nuestras ideas. Entonces, completamente de acuerdo. Si en este momento hacemos un examen, muy probablemente todos se queden, pero somos nosotros como marcas que tenemos que comenzar el camino. Nosotros en FIFCO comenzamos desde el 2016, se firmó un pacto donde estos objetivos de desarrollo iban a ser parte de nuestra estrategia, para ir construyendo una compañía pensando en el ambiente, pensando en todo lo que está pasando. ¿Qué situación tuvimos nosotros ahora con la pandemia? Cuando todo el mundo salió a hacer un e-commerce, cuando todo el mundo salió a hacer el marketplace, nosotros nos detuvimos un momento y dijimos, ok, nuestros clientes entienden qué es el e-commerce, los hemos capacitado, los hemos llevado a la mano, los hemos instruido, y nos dimos cuenta que no precisamente el camino para FIFCO en ese momento era salir con una plataforma de e-commerce para vender nuestros productos. En lo que nosotros más bien lo que hicimos fue decir, ok, vamos a hacer más bien cómo hacemos conexiones entre nuestros consumidores y nuestros clientes para que tengan sus productos. Por exactamente esto que nos está compartiendo Rogelio, no estamos todavía en capacidad de una totalidad capacidad, es muy pequeño el nicho todavía de que se está abriendo a un e-commerce. Entonces, ¿cómo llevamos las dos cosas de la mano? ¿Cómo hacemos que el país se digitalice y se comience esa transformación que apenas estamos iniciando, pero de la forma también de ir haciéndolo de una forma sostenible? Las empresas definitivamente son las que tienen que comenzar a tener más mano dura en el tema, más como nosotros como marcas, como productos, somos más responsables con el ambiente. Por decirles algo, nosotros en FIFCO tenemos en estas 3 dimensiones, hemos desarrollado diferentes programas para poderle hacer frente a estos ODS. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que se llama FIFCO Oportunidades, donde lo primero que estamos haciendo es cómo erradicamos la pobreza extrema dentro de nuestra compañía. Cómo nosotros primero somos responsables de nuestros productos. FIFCO recoge el 108% del plástico que coloca en el mercado, para que después podamos seguir haciendo más acciones y poder llevando al consumidor en esta transformación. No es vender por vender, sino es realmente cómo hacemos para que todo se vaya construyendo de una forma correcta y que sea sostenible. Correcto. De hecho, voy a aprovechar algunas de las palabras que tanto don Rogelio como don Carlos mencionaba para volverme un momentito con doña Laura, porque realmente es eso, ¿verdad? Desde la academia se está formando, ya está incorporada las ODS dentro del eje temático de las universidades, se está preparando a los publicistas específicamente, ¿verdad? Alineados con esto. ¿Cómo ha sido su experiencia desde la academia? Bueno, precisamente, incluso antes de las ODS, nuestra intención es, por ejemplo, ¿cuántas tesis hay en las bibliotecas que nadie conoce? ¿Verdad? Hay cientos de miles de tesis con proyectos interesantísimos que no se llevan a cabo. Por lo menos nuestra intención desde la Universidad de Costa Rica, en la sede de Occidente y en la Universidad Técnica Nacional, ha sido precisamente eso, que nuestros proyectos, incluso desde los temas que escogemos para nuestros proyectos, salgan, se ejecuten y además tengan una proyección que cambie vidas. Porque uno podría decir, bueno, desde la publicidad o desde el diseño gráfico, ¿qué tengo yo que ver con economía o con el género o con un montón de temas? Pero sí lo hacemos, porque tenemos proyectos, por ejemplo, de trabajos finales de graduación que han tenido que ver con mejorar la capacidad de ayuda a los estudiantes con discapacidades visuales en las escuelas de la región de Occidente. Entonces hicimos todo un estudio estratégico de entender realmente cuál es la necesidad de la comunidad en la que estamos ubicados.
Y entonces desarrollamos todo un proyecto que tiene que ver con eso y ya el proyecto fue publicado y ya está siendo aplicado por el MEP en las escuelas. Entonces uno puede decir, sí, estamos en diseño gráfico, pero estamos cambiando la vida de la gente. O en el tema de salud mental, que este año ya las universidades de CONARE habían nombrado el 2020 como el año de la salud mental, precisamente porque se está afectando muy ampliamente en nuestra población estudiantil y en todo el país y en el mundo, pero específicamente en la población estudiantil. Y ahora que inició la pandemia, no les puedo ni explicar a los grados críticos en los que ha llegado esto. Entonces, otro proyecto fue, por ejemplo, en el que ya se está implementando este año, fue toda una campaña y una estrategia de comunicación digital, principalmente, en el tema de salud mental, en el tema de prevención, en el tema de entender todo lo que implica ansiedad, depresión, suicidio en general, y cómo podemos ayudar a que esa población mejore su capacidad de salud mental, y ya se está ejecutando, ya está siendo activo y ya estamos empezando a ver el resultado junto con toda el área de salud de la Universidad de Costa Rica. Entonces ahí es donde yo les digo que nuestra obligación, incluso desde las aulas, y yo siempre les digo a mis estudiantes, aquí no se trata de crear campañas o artes lindos, eso no, se trata de ser efectivos. Y la única forma de ser efectivos es entender realmente lo que pasa con esa población y con ese mercado, qué es lo que realmente necesitan, porque algo que es muy dado, y lo mencionaba Rogelio antes, en nuestra área, es que también les venden recetas de cocina, ya tienen como los combos hechos de lo que le quieren desarrollar a todo el mundo, y entonces todo el mundo tiene los marketplaces, todo el mundo tiene esto, pero es lo que realmente necesita. Entonces, de nuevo, es crear profesionales críticos, profesionales que piensen, profesionales que analicen realmente al público, a sí mismos, para que realmente puedan asesorar como tiene que ser y no hacer cosas lindas que ganen premios, sino que sean realmente efectivos y que cambien la vida de las personas. Claro. ¿Están las empresas, las agencias, las organizaciones en general generando contenido, produciendo material alineado con las ODS? Rogelio, vos como consultor, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando te acercas a una empresa? Hola. Perdón, tengo aquí un asistente que pidió, siempre que piden, entra a la oficina solo, abre la puerta y entra. Entonces, son temas de oficina de casa. Saluda a la gente, Franco. Hola. Hola, diga hola. Hola, Franco. Diga hola. Ahí está. Vaya con mamá. Vamos a ir a bañar. Ajá, sí, ahí está. Bueno, esa es la nueva. Eso me hace pensar en la Agenda 2030, la Agenda 2030, cuando veo cuál es el mundo que le estamos preparando a Franco. Perdón, la pregunta, ¿qué tan preparadas están las empresas y las agencias? No, si se están generando, si ellos están buscando, o vos, por ejemplo, como consultor, lo tenés ahí dentro de tu agenda, dentro de las recomendaciones, el tema de la Agenda 2030, ¿se está trabajando en esa dirección? Muy poco, o sea, yo ahí sí tengo que reconocerle a Carlos que hay pocas compañías como FIFCO que la han tenido muy pendiente, y sí me consta porque yo sé que FIFCO ha hecho mucho énfasis en todos estos temas. Lastimosamente está quedando mucho en empresas muy grandes, o sea, hay dos tipos de empresas que lo están haciendo, las empresas que son muy grandes, nacionales, que son muy grandes, que tal vez tienen sé también que Automercado y otras empresas que yo conozco porque son clientes, lo tienen más pendiente, y empresas internacionales porque también se les exige a nivel de casa matriz. Yo creo que donde no se está haciendo es en la empresa mediana y en la agencia, aunque Carlos amablemente le quiso quitar la responsabilidad a las agencias, yo sí creo que las agencias tienen que tener un poco más de responsabilidad, si bien es cierto que los que son los clientes los que tienen que pedir y los que tienen creo que debería haber un poquito más de conciencia. De forma natural no ha sido el mundo de nuestras agencias, o sea, las agencias realmente no han sido tan conscientes de ese lado.
Entonces, yo creo que necesitamos prepararnos mejor y más bien me alegra mucho que eventos como este lo traigan a colación. Y si dentro de la gente que nos está escuchando hay personas de agencias, hay personas que trabajan en agencias, yo creo que tenemos que hacer una mejor labor como instituciones para traer esto, simplemente con capacitarnos, o sea, con decir, ok, entendamos, traigamos a alguien que nos cuente por qué es necesario, por qué hay que implementarlo, qué está haciendo el país, cómo el país se está plegando a esto que trasciende fronteras. Entonces, mi respuesta sería que creo que nos falta y es importante ponernos al día. Creo que la pandemia ha sido una oportunidad para las empresas para empezar a moverse un poco en esa línea. Yo me voy a salir de la agenda un momentito, no sé si Alan me ayuda a compartir un material sobre el cual me gustaría que ustedes opinen. Esa fue una joyita que nos encontramos el día de hoy, muy ad hoc además para la temática del día de hoy. No sé si ya lo habían visto. Sí. Y comentémoslo, sin pasiones de marca, simplemente que un poco en la experiencia de… Como comunicadores y no con la pasión de marcas, decís. Exactamente, dejando de lado esas pasiones de los publicistas. Pues, digamos, para compartirles, la iniciativa, si no me equivoco, nació en Inglaterra y se regionalizó, o sea, se pasó absolutamente a todo el mundo. A mí, en lo personal, me parece que es una forma muy sutil de cómo ser empáticos con la pandemia, cómo llamar, ¿verdad?, de una forma muy elegante a que consuman sus productos, pero invitando también a los de la competencia. Yo creo que todos nos sentimos muy… Pues nosotros como comunicadores, cuando vemos este tipo de diseños, de piezas, nos ponemos muy felices porque vemos a mentes trabajando. No es el típico arte, no es el típico spot, no es un comunicado muy sencillo, muy pensado, con una muy buena redacción que lo pone a uno. Ahora, de hecho, yo me metí a la página de Costa Rica y ya tenía 33,000 shares. Entonces vemos como la gente inclusive quiere cosas diferentes, que se nos comunique diferente, ¿verdad? O sea, ser más empáticos. Sí, yo totalmente de acuerdo con Carlos. O sea, hay palabras que han estado fuera del mundo empresarial hasta que llegó la pandemia. Empatía es una de ellas. O sea, empatía, cercanía, pero verdadera. Yo critiqué mucho que cuando empezó la pandemia, la mayor parte de empresas, y no voy a decir nombres, pero las de servicios, tengo ganas de… todo el mundo asumió una posición que yo llamo de marcas egoístas. Es yo. O sea, yo hago esto por vos. Y a mí me molestaba el tono, porque trabajando con un cliente me decía, no entiendo por qué mi campaña de la pandemia no funcionó. Y yo le decía, porque su campaña está hablando de usted, no está hablando de los problemas de la gente. O sea, era una campaña completa donde una industria decía, yo hice esto por ustedes, y como ustedes están en problemas, yo hice esto, y tomé estas medidas, y yo. Y la gente no quería escuchar eso. Eso era lo menos que quería escuchar la gente en marzo y en abril. La gente quería esperanza, quería de que le digan, no, ¿sabe qué? ¿Qué necesita? Ninguna empresa me preguntó a mí qué necesitaba. Todas salieron diciendo, esto es lo que yo voy a hacer por usted. Y había también un doble discurso, porque voy a hablar, la industria de servicios de telecomunicaciones, y si me tienen que llamar, que me llamen. Pero era un poco molesto ver que todos acaban, estamos dándote paquetes y no sé qué, y el servicio al cliente era un desastre, colapsaba, Facebook colapsaba y la gente estaba que le sacaba sapos y culebras a todas las teleoperadoras y a todas las operadoras de cable, ninguna se salvó. Y yo entiendo que no estaban preparados, pero el punto era que en lugar de hacer énfasis en lo que están haciendo para solventar el verdadero problema, estaban tirando cosas de estamos contigo y somos uno y vamos a salir juntos. Eso sonaba vacío, porque yo no necesitaba que me dijeran vamos a salir juntos, necesitaba que me dieran una buena conexión. Entonces, yo no quiero decir que era fácil, y puede ser que operativamente yo sé que era muy complicado, pero el punto es que no sabemos comunicar, porque ese no era el mensaje correcto, no era mientras estoy enojado porque no tengo conexión y que me digas vamos a salir adelante. No es eso lo que quiero. Entonces, estoy con Carlos. Cosas como esto de Burger King necesitamos verlo más. Necesitamos marcas que digan, es otra época, es otro tiempo. Tenemos que ser emocionales, tenemos que ser empáticos, tenemos que entender a la gente. Bueno, yo a eso también quiero agregar, y vuelvo a esto porque eso lo hago muchísimo con mis estudiantes.
Sí, bueno, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que se busca con este posteo? Porque volvemos a lo bonito y lo efectivo, ¿verdad? Entonces, claro. Sí, ay, qué lindo, qué empáticos. ¿Y qué pasa después? ¿Realmente los estoy ayudando o nada más me estoy aprovechando del momento para sobresalir? O sea, ¿qué pasó después de ese posteo? Hay enlaces de cómo contactarlos, cómo ayudarlos a vender. ¿Por qué solo estas empresas, verdad? ¿Hay alguna plataforma donde todos estén involucrados y se puedan ayudar? En fin, ¿verdad? Es que no debería ser solo un posteo. La intención del posteo yo siento que está muy bien. La empatía está genial, está muy sutil y lo comunican bien. Pero ¿y después? ¿Cómo realmente hago para ayudarlos? ¿Tienen redes sociales? A lo mejor ni están en redes sociales, no sé, ¿verdad? Entonces, yo me cuestiono eso. Claro, no, es un buen, nada más para agregar, es un buen punto lo que dice Laura, porque creo que nos quedamos, y está bien que lo señale, porque muchas veces nos quedamos en ocurrencias digitales, porque esto es como para que se haga viral, y yo creo que está bien. Vamos a ver, qué bien que es esto, lo que se hizo viral, pero estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo voy a avanzar? Hay que ver si va a haber un avance. Me acuerdo también algo que pasó hace como 4 años, que fue que a una muchacha le volaron el retrovisor en la calle y lo pusieron noticia, y una marca de carro lo tomó y dijo, no, localicen a esta muchacha y le regalamos el retrovisor de su carro, o sea, la agencia del carro. Y yo dije, lo mismo que Laura, qué bueno, pero esto podría ser más, haber sido una campaña de civilidad en la calle, una campaña de saquemos lo mejor de nosotros cuando estemos en el carro. Entonces, me parece bien, porque también hay que tener el cuidado de no solo quedar en un evento de marketing, sino realmente profundizar. Creo que es muy bien el señalamiento de Laura. Y Rogelio, lo dijiste ahora, o sea, ya nosotros necesitamos entender que la comunicación tiene que evolucionar, que no tiene que quedar en una idea, ¿verdad? Que tiene que quedar, ¿cómo hacemos nosotros que nuestras marcas lleguen a una ejecución y una estrategia más tangible? ¿Verdad? El tema me parece súper interesante, porque muy bonito el posteo y a veces simplemente pensamos, como lo acaba de decir Rogelio, una idea digital muy bonita, se hizo viral, ¿y qué sigue después? ¿Cómo nosotros seguimos con esta comunicación con nuestro consumidor? ¿Cómo lo llevamos de la mano y lo llevamos a donde queremos? Porque es lo que él quiere. A veces nos quedamos en solo ideas, y yo creo que ahí es donde tenemos que comenzar a avanzar nosotros como marcas, como comunicadores, como agencias, para que esto realmente comience a tener una transformación digital. Sí, realmente es uno de los retos, y la seguridad, sin duda, es otro de los retos que tenemos que traer a la mesa, ¿verdad? Y ahí don Adalid nos puede dar cátedra al respecto. Quisiera que nos contara qué medidas de seguridad se han implementado, don Adalid, en los últimos meses a raíz de este crecimiento acelerado, ¿verdad?, exponencial, de todo lo que es la parte transaccional. Sí, claro. Aquí es importante destacar que las medidas de seguridad no es que han surgido con la pandemia, simplemente hay que tomar mayores medidas, hay que todavía ser más estrictos, hay que tener protocolos de actuación, digamos, a nivel interno. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, digamos que muchas personas tienen activos digitales en los que invierten mucho dinero en publicidad, van creciendo, van moviéndose, están siendo exitosos, pero hemos visto cómo cosas básicas, porque lo son, como tener un segundo factor de autenticación o tener protocolos sobre cómo se van a manejar ciertas cuentas, tener, digamos, medidas de seguridad adicionales, como podría ser que si una contraseña la van a utilizar diferentes personas, utilizar una aplicación que es una gestora de esas contraseñas con el fin de que puedan intercambiarse de forma segura. Y esto se obvia inclusive en marcas grandes. Esto puede generar que la marca pueda perder su cuenta. ¿Y qué pasa cuando se pierde una cuenta de 20,000 personas, 25,000 personas, 100,000 personas, donde se ha invertido una cantidad significativa? Y por supuesto que esto no sé si necesariamente es culpa de las personas que no lo hacen o las empresas que no lo hacen, y es que tenemos que analizar desde la academia que no se está enseñando. El tema de seguridad informática se cree que es para informáticos. Los informáticos ni siquiera todos ven temas de seguridad informática, solo los que se enfocan en seguridad informática. Cuando hablamos de abogados, a los temas digamos, vinculados con tecnología se hacen a un lado. Entonces, por supuesto que a nivel cultural
tenemos que ir avanzando y dependiendo de las plataformas que se vayan utilizando por parte de las empresas, ahí es donde usted puede establecer medidas específicas de seguridad, porque definitivamente ninguna empresa quiere pasar por vergüenzas, como por ejemplo que le publiquen pornografía o que un delincuente tome la cuenta y empiece a publicar como si estuviera en otro país, etcétera, o que vendan simplemente esta cuenta en el mercado negro con todo el impacto que tiene para la marca. Entonces, por supuesto que estos temas no se deben dejar de lado, hay que informarse, no necesariamente hay que tomar un curso, usted puede informarse en internet de fuentes fidedignas, pero hay que hacerlo, hay que tomar los riesgos, hay que definitivamente innovar, pero en este mundo en el que vivimos no simplemente podemos llegar a hacerlo sin informarnos porque las consecuencias pueden ser grandes. Volviendo un poquito a los ODS, ¿realmente es accesible estos protocolos de seguridad, estas herramientas informáticas para pequeñas y medianas empresas? ¿Hay alternativas que sean, verdad, que puedan estar a la mano de cualquiera? ¿Cómo estamos en esa parte? Sí, claro, tenemos que tomar en cuenta que dependiendo qué es lo que va a hacer la empresa, pues por supuesto que ahí van a ser las medidas de seguridad que va a tomar. Como decía Rogelio, hay muchas empresas que, aunque quisieran, no van a tener un carrito de compras en un sitio web con toda la tecnología, que se le va a incrementar los costos bastantes, y hay que ver si van a tener un mercado lo suficientemente fuerte o van a vender lo suficiente como para que esta inversión lo amerite. Pero también hay otros comercios o otras plataformas que ya pueden brindarle este servicio para que vendan de una forma menos sofisticada, pero que inclusive ahí hay que tomar medidas, porque inclusive ahí estamos haciendo un tratamiento de datos personales, ahí podrían haber robo de datos. Entonces usted me pregunta, ¿una pequeña empresa puede invertir en seguridad? Sí. ¿Un protocolo de actuación qué es? Bueno, son como reglas sobre cómo se debe actuar en determinados momentos. Por ejemplo, algo que es muy básico para digamos que comunicador digital. Imaginémonos que una persona está manejando una página de Facebook en un navegador, pero en ese mismo navegador está visualizando su correo electrónico, accediendo a sus propias redes sociales, haciendo toda la navegación que hace. ¿Y qué pasa si en alguna de esas pestañas adicionales que tiene sufre un ataque informático? ¿Qué pasa? Pone en riesgo toda la seguridad de todas estas cuentas que están utilizando este navegador. Entonces, puede una pequeña empresa aplicar un protocolo de actuación que cuando está utilizando una cuenta de Facebook, de empresarial, solo lo utilice en ese navegador. Claro, puede utilizar, por ejemplo, Firefox para una, puede utilizar Chrome para otra, y así sucesivamente. Son pequeños consejos que pueden tener las personas, que no necesariamente son costosos, pero sí hay que tener una conciencia, por supuesto, de cuáles son las amenazas, cómo puede verse afectado, cómo puede inclusive con un pequeño error perder toda su cuenta, cómo metiéndose en un sitio que no debe, un delincuente puede publicar en su cuenta y usted dice, ¿qué pasó? ¿Me hackearon? No, aprovecharon una vulnerabilidad de su navegador e hicieron esta publicación. Y ahí es donde viene, es conciencia, es cultura y aprendizaje, y ahora la información está al alcance de nuestras manos. ¿Existe alguna plataforma, bueno, alguna página en donde las personas, pues dando un poquitito, porque desde el Colegio de Periodistas acabamos de cerrar un proyecto que se llama La Red, que en realidad lo que pretende, porque en realidad está en proceso, ¿verdad? Ya terminamos el de este año, es apoyar a los emprendedores, ¿verdad? A los comunicadores, que muchos, pues producto de la pandemia, se han quedado sin trabajo y están pues emprendiendo. No necesariamente en el medio de la comunicación, puede ser muy amplio, de hecho los proyectos que desarrollaron, pero ¿existe alguna página en donde puedan tener una guía como el ABC, ¿verdad? El ABC en cuanto a seguridad, que usted nos pudiera recomendar? ¿Qué pregunta más difícil? Porque uno utiliza diferentes fuentes dependiendo, por ejemplo, lo que estamos hablando, pero sí les recomiendo que, por ejemplo, si están utilizando Facebook, por ahí mismo Facebook van a ver dentro de los mismos consejos que da la propia plataforma, consejos de seguridad. Y es que ese es el tema.
Cuando estamos hablando de amenazas informáticas, hay que tomar algo en cuenta. Los delincuentes explotan las más comunes. ¿Cuál es la más común que tiene la plataforma? Que las personas utilicen contraseñas débiles y no tengan un segundo factor de autenticación. Para el usuario promedio, eso ya es una medida que lo puede, digamos, diferenciar entre el que es fácil de atacar por un delincuente del que no. Entonces, hay muchos cursos en línea donde pueden recibir sobre ciberseguridad a nivel general, pero cuando estamos hablando de plataformas específicas, hay que buscar, digamos, la información oficial de estas mismas plataformas como Facebook, porque ahí pueden hablar de segundo factor de autenticación. Vemos que Zoom ya habilitó, las comunicaciones encriptadas, eso hace que nadie pueda intervenirlas. Entonces, cada plataforma tiene su propia, digamos, sus propias seguridades donde hay que investigar, y siempre lo mejor es buscar la fuente oficial y no una fuente poco confiable, donde podría más bien usted estar haciendo algo que lo ponga en riesgo. Muchas gracias. Don Carlos, cuéntenos, desde su criterio, ¿qué cambios ha traído el e-commerce a nivel de las empresas, de las agencias, de las organizaciones? Pues, vamos a ver, el cambio ha sido de irnos como adaptándonos a nuevas formas de adquirir productos. Voy a dar un ejemplo. Mis papás de un pronto a otro estaban maravillados de que podían pedir las verduras por WhatsApp, porque claramente ellos antes estaban acostumbrados a ir a la feria y adquirirlas ahí. Entonces, es lo que comentaba antes Rogelio, o sea, sí hemos venido haciendo ciertos cambios, pero todavía nos falta mucho camino. De todo este tema que está conversando José, de la ciberseguridad, esto ni siquiera las medianas empresas todavía lo conocen. Esto todavía está en empresas grandes y tenemos muchas empresas medianas que necesitamos que conozcan más este tema. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues sí, ha venido a movernos mucho el piso a marcas, a consumidores, pero todavía nos falta más camino, todavía nos falta nosotros como comunicadores, cómo ayudamos a los consumidores, cómo somos responsables de no solo lanzar un marketplace, sino inclusive muchas veces damos cosas por sentadas. Pensamos de que ya todo el mundo sabe usar un e-commerce, o pensamos de que todo el mundo tiene la facilidad de conocerlo. Ahora Laura lo comentaba, en sus estudiantes de ser una zona rural, no precisamente conocen lo que conocemos los que estamos más cerca de productos o servicios. Cómo nosotros como marcas acercamos eso, y esa brecha que tenemos la vamos haciendo más pequeña y más pequeña. Yo vuelvo a insistir, estoy completamente de acuerdo con Rogelio. Muchos lugares, muchas personas comienzan a hablar, ya nos transformamos digitalmente, y no, sí, nos aceleró el asunto, y en buena hora pasa esto, pero todavía falta mucho camino. Y nosotros como comunicadores tenemos la consigna de hacerlo, y de hacerlo de una forma sostenible, de hacerlo de una forma responsable con el planeta, responsables con nuestras marcas y con nuestros consumidores, que al final a ellos nos debemos. Sí, claro, porque si nosotros no somos responsables como comunicadores en asesorar adecuadamente a nuestros clientes, entonces más bien vamos en contra de los objetivos de desarrollo sostenible, porque no estamos ayudando en brechas de género, no estamos ayudando en economía, no estamos ayudando en el planeta, en nada. O sea, más bien vamos en contra. Sobre todo en el tema de empresas medianas y pequeñas, ahí el tema también es muy sensible porque estamos en una pandemia. Sobre todo algunos gremios han tenido meses sumamente difíciles, todos, pero algunos gremios más que otros. Y aquí también, cuando hablamos de e-commerce y todas esas plataformas, de seguridad implica costos. Y a nivel profesional me he topado un sinfín de veces, por ejemplo, que vamos a desarrollarle una plataforma web a un cliente. Les puedo decir que como el 95% de la gente, solo empezando por el hosting que escogieron, son hosting de 5 pesos, ¿verdad? Y entonces no tiene ninguno de los más mínimos requisitos de seguridad o de respaldos, entonces a veces son hackeados y pierden toda la información. Entonces,
empezando por cosas de esas, porque piensan en un tema de costos. Y entonces, por ejemplo, dicen, pero ¿cómo? Si este hosting me cuesta $10, ¿por qué me están cobrando $200, verdad? Y no entienden todas esas implicaciones solo de seguridad, ¿verdad? Sin hablar siquiera ya del tema práctico, de qué es lo que requiere su empresa en particular para poder funcionar. O cómo hacerlo por etapas, porque de pronto no pueden hacerlo todo completo, ¿verdad? Porque también es un tema de costos y entonces qué difícil es hacer una inversión de un tema tecnológico que me da miedo en un tema de demasiados cambios que todavía me hacen resistente, ¿verdad? Y entonces volvemos al punto, ¿cómo transformamos eso? Y ahí es donde también viene nuestra obligación como comunicadores. Así es. ¿Ha facilitado realmente el e-commerce el tema de que los productos y los servicios lleguen al consumidor? Definitivamente yo diría que sí. No sé si puedo contestar o la pregunta iba dirigida. Favor. De hecho, yo siempre cuento una historia que me pasó hace unos meses, que estaba en una reunión y estaba viendo el patio que había quedado con mi esposa de comprar una manguera, y la reunión como que hicimos, era una reunión interna, entonces la puse en pausa y me metí a internet a ver si podía comprar una manguera. Encontré un sitio de venta en línea, pero tardaban 5 días. Y después me metí a Uber Eats y solo por molestar, no por molestar, pero por probar puse manguera, pensando que tal vez me iba a salir una tienda no sé, una tienda de conveniencia. Y me salió una cadena de grande donde compré una manguera en Uber Eats y me la vinieron a dejar en 40 minutos, o sea, y seguía yo en reunión. Y ahí a mí la cabeza me hizo así, o sea, me hizo así como puff, como o sea, acabo de comprar una manguera de jardín como que fuera un combo de McDonald's. Y ahí es donde dije, definitivamente sí estamos, y Costa Rica, y se los digo con conocimiento de causa siendo hondureño, Costa Rica está en un lugar bastante privilegiado en la cantidad de cosas en línea que hay por nuestra conectividad. O sea, de hecho, hace poco estaba hablando con mis papás en Honduras y están encerrados por el huracán y no tienen la facilidad de pedir cosas como nosotros pedimos acá. Yo todo lo pido en línea. Entonces, yo sí creo que esa es una parte también positiva que tenemos que ver, que el aceleramiento sí nos llevó a tomar decisiones de cómo hacer y de vender y de tirarnos. Las experiencias son bien disparejas, hay algunas buenísimas, hay algunas muy malas. Y eso tal vez lo que se tiene que unificar. Y obviamente hay una gran brecha entre los que tienen recursos y los que no tienen recursos. Pero todo el mundo de alguna manera está vendiendo en línea. El otro gran fenómeno interesante es el fenómeno del Facebook Marketplace, donde cualquier persona está vendiendo. O sea, es personas que el comercio informal ahora es digital. Eso también me parece sumamente interesante. O sea, el Facebook Marketplace usted puede comprar lo que sea y hay 700 versiones de cualquier cosa. Y sí, hay que ver qué se hace porque no hay factura, no hay nada. Uno compra algo en el Marketplace y uno siente que está traficando. La vez pasada compré una balanza para bebé y siento que estaba traficando porque me dijeron, nos vemos enfrente de la embajada de Estados Unidos. ¿Y usted cómo va a llegar? Con una blusa negra en un Hyundai. Y yo aquí, tan, chan, 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 chan. Era como que, usted es el de la balanza, sí, aquí está la plata. Y como que me quiero agarrar haciendo algo malo. Entonces, hay mucho que hacer, pero lo que está pasando es que la necesidad, más la conectividad, que es lo que me parece muy, muy interesante de Costa Rica, es, tenemos una gran necesidad, pero también hay una gran conectividad. Entonces, la gente está encontrando formas de hacerlo. Entonces, nuevamente, oportunidad hay, pero hay que capacitar y formar más. Eso es un poco lo que pienso. Yo creo que las plataformas en sí, por más básicas o desde la más básica a las más avanzadas, por lo general funcionan. Creo que donde hay una mayor deficiencia siempre es cuando viene el factor humano en el servicio al cliente, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, como decía Rogelio, que anda uno buscando una manguera, una cosa ahí que uno dice, ¿y a dónde compro esto y dónde lo busco? Entonces empieza uno a buscar, uno como usuario, ¿verdad? Y a veces, o sea, le he escrito a veces en diferentes cuentas, en Messenger, en WhatsApp, les mando un mail y nunca me contestan. O sea, no, entonces, ¿para qué tienen todas las plataformas que tienen si no las usan y no las contestan o no les dan seguimiento? Porque también me ha pasado eso.
Cada vez que alguien me habla, tengo que volver a contar toda la historia porque eso me pasó con una compra que hice hace poco. Yo les dije, pero ¿cómo es posible que cada vez que yo me comunique con ustedes tengo que volver a contar toda la historia, verdad? Entonces, o pasa que trato de buscar un producto y no encuentro. Yo creo que la debilidad más grande en este momento no es en la plataforma en sí de venta, sino más bien es cómo encuentro. ¿Cómo encuentro yo el producto que yo necesito? De una forma fácil, sin que uno tenga que sufrir por ello, sin que uno tenga que irse a todas las plataformas del mundo para ver en cuál me sale, ¿verdad? Que si me sale en Facebook o en lo que sea, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde está la mayor debilidad. Yo también, para aportar acá un poco, es lo que venimos conversando, ¿verdad? Comenzó la pandemia y a muchas empresas, muchas marcas, muchas personas se les metió tengo que tener un marketplace, tengo que tener un e-commerce, tengo que tener, y no se detienen a decir, ok, tengo el músculo para soportar un e-commerce. Digamos, en el caso de FIFCO, y muy transparentemente, nosotros nos dimos cuenta de que en ese momento de la pandemia no teníamos el músculo para montar un e-commerce, pero necesitábamos conectar a nuestros consumidores con nuestros clientes. Optamos primero entonces por hacer un punto de conexión. Lanzamos una plataforma que se llamaba La Pulpe, donde te geolocalizaba y te decía, el pulpero de la esquina te puede traer lo que necesitas. Pero no precisamente nos pasaba la transacción por nosotros. No queríamos ser esa empresa abusiva, sino lo que necesitábamos era conectar, porque en ese momento no teníamos el músculo para lo que está comentando Laura, lo que está comentando Rogelio, ¿verdad? No teníamos cómo dar un servicio al cliente específico, personalizado. Entonces, a veces es mejor no entrar en temas cuando no se está preparado, aprender de los demás, ser respetuoso. Nosotros, si hacíamos un e-commerce, por ejemplo, dejamos por lado los clientes. Les íbamos a quitar la venta a los clientes, y los clientes para nosotros son importantísimos. Entonces, no es salir corriendo porque algo está de moda, no es, ¿verdad? Como, yo lo siento que cuando, tal vez aquí Rogelio se acuerda, cuando comenzó a salir las diferentes redes sociales, entonces todas las marcas tenían que tener todas las redes sociales. No importaba si no tenías nada que ver con Pinterest, pero tenías que tener un Pinterest, porque ahí estaba la gente. No precisamente todos para todos en el mismo momento. Es donde yo también hablo un poco sobre la planeación estratégica. Nosotros como comunicadores tenemos que entender cómo se planean las cosas y cómo las hacemos para que la experiencia de usuario al final sea satisfactoria y no tengas que hablar con 35,000 personas y contándole toda la versión cada vez que hablas con alguien. Eso no es experiencia de usuario. Y nosotros, insisto, como comunicadores también tenemos que asegurarnos de que los productos que tengamos sean de calidad y que lo más importante en esta vida es que el consumidor esté feliz. Como Rogelio, que le llegó la manguera en 40 minutos y él fue feliz. Eso es lo que necesitamos trasladar cada vez más. Ahí vamos a ser muy felices todos cuando todas las marcas y todos lo entendamos y nosotros como consumidores también lo exijamos. Sí, bueno, efectivamente, ¿verdad? Era un tema que ya habíamos planteado. Tengo por aquí algunas preguntas específicamente para don Adalid. Nos está preguntando 3 consideraciones legales que debe tener un emprendimiento o una pyme para lograr que su comercio opere en e-commerce. Bueno, muy buena pregunta porque definitivamente es algo en lo que había que ahondar más. Tenemos que tomar en cuenta que existe, si bien es cierto, no tenemos una ley específica de comercio electrónico, tenemos la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su reglamento. En este reglamento, por supuesto que viene a regularse todo lo que tiene que ver y la pueden buscar. De hecho, pueden buscar en Google el reglamento, digamos, la ley que diga, la 7472, busquen ahí el reglamento. Entonces ahí vienen todas las pautas que las empresas tienen que seguir dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, que el comercio tiene que estar bien identificado, también todo lo que tiene que ver con cómo puede, digamos, hacerse el tratamiento de datos, el envío de comunicaciones. También es importante que los comercios tomen en cuenta el tratamiento de los datos de los usuarios. Es importante saber, por ejemplo, cuál es su público, si usted tiene un público nacional, un público internacional. Si tiene un público nacional y usted no comparte sus datos y lo hace como tiene una base de datos interna de acuerdo a nuestra ley, pues no necesariamente usted tiene que tener, digamos, un consentimiento tan específico sobre todas las cosas que va a hacer, pero es diferente si usted, por ejemplo, va a tener
un pixel de Facebook o va a tener el código de Google Analytics en su sitio, donde esto se comparte con empresas en el extranjero, entonces tienen que tener una política de privacidad. También tienen que tomar en cuenta que, de acuerdo a la ley de telecomunicaciones, usted en el artículo 44, si usted, por ejemplo, le solicita un correo electrónico a su cliente para una compra, dígase que la persona ingresa en el carrito de compras y ahí le mandas un producto, o por otro lado le solicita el correo electrónico para hacerle una venta, digamos, a través de Facebook o a través de cualquier otra plataforma, usted podría, aún sin solicitarle previamente el consentimiento al usuario, enviarle información publicitaria relacionada con la venta que le acaba de hacer. Es como un consentimiento, es como un permiso que tiene la ley, específicamente la de telecomunicaciones, para que usted pueda enviar una comunicación masiva o una comunicación si es relacionada con la compra en la que le dieron, en el contexto que le dieron el correo electrónico. Eso, por supuesto, que es importante. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos que cumplir la ley en todo momento. Uno de los elementos, tomando en cuenta el tema de las comunicaciones masivas, que es algo muy normal que está pasando, y por lo menos me ha pasado a mí 2 veces que recibo unas comunicaciones de empresas con las que yo no he tenido nunca ninguna relación, y me he tomado la tarea de hacer las consultas sobre cómo obtuvieron mis datos. Es una gran pregunta. Y ahí yo, digamos, y como consumidor, hago uso del derecho de acceso a la información que está en la ley 8968. Yo les digo, hey, ¿qué datos tienen míos? ¿De dónde obtuvieron mi consentimiento? Porque para hacerme una idea, sí, efectivamente no fue que a mí se me olvidó y yo di mi consentimiento. Entonces, en 2 ocasiones me han dicho que los correos lo han obtenido de sitios públicos donde mi correo se encuentra. Y es interesante porque, si bien es cierto, un correo electrónico puede ser público, para que usted se comunique conmigo tiene que ser a través de una comunicación directa para, digamos, cosas relacionadas para las que yo puse el correo electrónico. Quiere decir que si yo soy abogado, para una consulta de derecho, para una consulta de una conferencia, cosas relacionadas. Ahora, que me pueden saludar por otras cosas, claro, pero ¿me podrían enviar una comunicación masiva? No. Una comunicación masiva, no. Para una comunicación masiva usted se ocupa de mi consentimiento. Porque no quiere decir que si usted puede obtener mi dato, usted lo puede utilizar para enviarme spam. Y aquí es donde quiero caer, digamos, en la parte de cumplimiento del Código Penal, que es muy aplicable para, digamos, los que son tiendas electrónicas, porque lo utilizan mucho, el envío de spam. Vamos a entender una cosa. Usted, si contrata servicios de una empresa para que le envíe su publicidad a personas que no han consentido recibir esa publicidad, usted está cometiendo un delito. Si usted captura esos correos, como estos 2 casos que les indico, y les envía spam, no comete un delito, pero sí es una acción ilegal. Pero es diferente. Por otro lado, si usted compra una base de datos, usted comete el delito de violación de datos personales. Entonces, en ambos casos que he mencionado, son penas de 1 a 3 años. Y esto entonces es importante por eso que tengamos una estrategia de privacidad, que tengamos bien claro cuáles son los objetivos que buscamos, porque de esta forma creamos nuestra normativa interna. Entonces, por el otro lado de lo que tiene que ver con la ley de protección al consumidor, también es importante que ahí nosotros, inclusive en nuestras políticas de devolución, en nuestras políticas de los términos y condiciones del sitio, podamos decirle al cliente cuáles son las garantías, cómo nosotros podemos utilizar el proceso, y ahí es donde lo primero que les dije, digamos, de lo que tenía que ver la ley y que podrían verificarla. Espero que con eso haya respondido su respuesta. Muchísimas gracias, creo que bastante claro. Tengo otra pregunta por aquí que ya de hecho don Carlos se refería un poco a eso, y nos pregunta que cómo adaptar una plataforma de acuerdo al público meta. Ahí lo que podría saber es unos tips, ¿verdad? Claro, aquí vamos a ver, lo primero que tenemos que tener claro es qué es nuestro producto y qué es lo que está ofreciendo, para luego
entender a nuestro consumidor. Aquí hay un asunto muy interesante, ¿verdad?, que estamos hablando, y es el asunto de los datos. Ahora las marcas, los comunicadores necesitamos datos para poder realmente hacer una segmentación, para poder conocer a nuestros consumidores. Y esto es lo que José nos está diciendo. Sí, eso se puede hacer, pero hay que hacerlo de la forma legal y la forma correcta. Nosotros, por medio de los datos, podemos conocer a nuestro consumidor. Y cuando conocemos a nuestro consumidor, realmente vamos a poder segmentarlo y decir, ok, mi consumidor está en estas plataformas digitales o mi consumidor le gusta estas plataformas digitales. Y entonces, de esa forma es que nosotros como marcas vamos a instalar nuestras marcas en estas plataformas. Cuando esto salió de las redes sociales, como lo decía hace un ratito, todas las marcas querían estar en todas las plataformas. Tal vez no tenían ni presupuesto para estar en la plataforma, pero tenía que tener Instagram, tenía que tener YouTube, tenía que tener todo. ¿Y para qué? ¿Qué era el contenido que le vamos a dar al consumidor? Entonces, ¿cómo seleccionar las plataformas? Conociendo primero a nuestro consumidor. ¿Quién es el que nos compra? ¿Quién es el que nos consume? ¿Quién es el que nos quiere? ¿Quién es el que nos va a poner atención? ¿Cómo vamos a poder llamar la atención de este consumidor? Y cuando eso lo tengamos claro, entonces hacemos el match de cuáles plataformas nos facilitan ese acercamiento con nuestro consumidor. Perfecto. Y yo para agregar lo que dice Carlos, definitivamente hay que hacer la tarea de conocer al consumidor también para saber qué contenido compartir, que es otro de los temas. Estoy en la plataforma, pero ¿qué les comparto? Yo siempre critico que las plataformas digitales están siendo usadas de la misma manera como hemos usado los medios tradicionales. Es como que es lo que tenemos en mente. Usamos el Facebook y el Instagram como que fueran vallas, o como que fuera televisión, o como que fueran radio, y no lo son. Tienen dinámicas de interacción totalmente distintas, que son más personales, más empáticas, todo lo que hemos hablado. Esa es una, pero también la situación es un poco más simple para las pymes. O sea, yo le digo a las pymes, vea, usted tiene que estar en Facebook y en WhatsApp. No se complique. Y tal vez en Instagram, si su target es un poquito más joven. Pero está clarísimo cuáles son las plataformas más masivas. O sea, WhatsApp es la plataforma donde casi todos los negocios tienen que estar, porque nuestras vidas se gestionan en WhatsApp. Entonces también hay un poco de sentido común de decir, o sea, que me voy a abrir un Pinterest. ¿Para qué se va a abrir un Pinterest? O sea, si está seguro que si su cliente está en Pinterest, dele, pero la mayor parte de gente no. Que Twitter es 20 veces menor que Facebook, y tal vez hay ciertas cosas que funcionan bien y otras no. Pero que todo el mundo debe tener el WhatsApp y lo debe contestar, como decía Laura. Hacer énfasis, vean, usted puede hacer negocios solo con WhatsApp si es hábil contestando. Su CRM puede ser WhatsApp, si usted usa el WhatsApp Business y sabe usar etiquetas y lleva un orden en una hoja Excel, puede tener un CRM. Pero tiene que haber esa conciencia de no es la plataforma, es la gente. Otra historia, la vez pasada pedí algo a un servicio en WhatsApp y a las 16 horas me apareció un mensaje robótico. O sea, a las 16 me apareció un mensaje robótico que dice, ¿qué desea? Mándenos esto. A las 16 horas yo ya me había decidido por otro cliente. Entonces, eso lo que me demuestra es que no sabemos usar WhatsApp. Si yo uso WhatsApp, si nosotros nos desesperamos porque nuestros amigos nos dejan en visto, ¿usted cree que le vamos a dar más oportunidad a las marcas? Jamás. O sea, es peor. Entonces, yo creo que está definitivamente conocer al cliente, y si soy grande, como dice Carlos, tengo los datos, tengo que irme a la data. Pero también hay una cuestión de sentido común, de decir, o sea, yo creo que yo sé lo que mi cliente usa, entonces no voy a inventar el agua tibia. Y también un tema de compromiso de uno, si es el que va a ofrecer el negocio, porque como lo acabas de mencionar y como mencionaba yo antes, y lo sigo insistiendo, es que el tema del servicio al cliente es en lo que más se falla. Ahí es donde se pierden los clientes. Yo puedo escribir a 3 lugares distintos, y el que me responde más rápido y el que es más eficiente, ahí es donde yo voy a comprar y donde voy a seguir comprando, y es el que voy a recomendar. Si alguien no me contestó o no me da seguimiento, no lo voy a recomendar. O cada vez que alguien diga, ¿y qué les ha parecido tal lugar? Ya son comentarios negativos también en mi contra. Es que también hay que cuidar el prestigio, el nombre, uno mismo, ¿verdad? Y porque eso vale mucho. Sí, yo tengo 2 consultitas más aquí que creo que ya con esto vamos cerrando. Voy a variar un poco el orden porque en realidad es para seguir en la línea de lo que estamos. Nos preguntan aquí qué opinan ustedes de la inteligencia artificial
para la atención al cliente, a propósito de lo que mencionaban, ¿verdad? Rogelio. No puedo hablar de eso. Dele. Mi frase que le digo a todo el mundo es, si usted le pone un chatbot al mal servicio, usted está automatizando la ineficiencia. Es así de claro. Excelente frase. Y así de tajante. No piense en chatbots hasta que no arregle su servicio de persona a persona. Punto. El chatbot, pero si usted nunca ha arreglado su servicio al cliente, el chatbot va a venir a hacer automático lo ineficiente que usted es. Entonces, vean, la inteligencia artificial va a venir, es inevitable, que cada vez son cosas automatizadas, sí, pero precisamente por eso tenemos que preparar procesos. Y la gente, que si pongo un chatbot, le digo, usted ya tiene la lista de cuáles son las preguntas que más la gente le hace por el Messenger. No, entonces ¿para qué va a poner un chatbot? ¿Cómo va a entrenar al chatbot si ni siquiera tiene la lista de procesos, el flujo, los tiempos de respuesta? Hay un montón de tareas que hacer que tienen que ver, como dice Laura, con el servicio de persona a persona. Entonces, obviamente la inteligencia artificial es buenísima y va a venir y va a llegar y va a ser inevitable, pero por eso preparémonos primero en lo que es más importante, que es la gente. Es que estas deben de ser herramientas que me faciliten el trabajo, no que me pongan zancadillas y que pongan en evidencia lo mal que estoy trabajando. De eso es de lo que se trata. Ok, tengo otra pregunta, bueno, esta va dirigida específicamente a doña Laura. ¿Qué le falta a la academia para integrar los ambientes digitales y las ODS? Yo creo que ahí también, vamos a ver, tiene que ver con la mentalidad de quienes están en el aula, de quienes están dirigiendo las carreras y de la capacidad de las universidades de actualizar sus planes de estudio a tiempo, porque estos planes de estudio son un tema burocrático realmente muy grande de muchas instituciones, pero creo que principalmente tiene que ver con la visión que se ponga cada universidad y cada entidad. Porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba fue esa transición de lo análogo a lo digital. Entonces, todos mis profesores eran de la época análoga y ya en ese momento ya teníamos internet, ya teníamos softwares de diseño, pero todos mis profesores eran análogos y tenían esta resistencia muy fuerte por lo digital. En este momento también estamos en un proceso de transición o sea, hay un antes y un después de la pandemia. O sea, no es, por eso vuelvo al tema de la resiliencia y a la resistencia. Es que en el día a día me encuentro todavía al día de hoy tanta gente resistente al cambio en todos los ámbitos profesionales y a veces también en el académico todavía veo algunos compañeros resistentes, ¿verdad? Pero lo importante es que veo mucha gente resiliente, que ya pasó por ahí y entonces ahora estamos construyendo, estamos adaptando, estamos compartiendo experiencias, porque al final ha sido un proceso de aprendizaje duro y diferente, pero sí tiene que ver con un tema de mentalidad. Solo con una mentalidad abierta realmente nos podemos adaptar, y es que en el tema digital, los que trabajamos en entornos digitales, todos los días cambia, todos los días suceden cosas, o sea, es que uno no se puede desconectar una semana, o sea, es que pasan cosas todos los días, entonces eso es muy importante. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera darles la palabra, tal vez un minutito a cada uno por si se les quedó algo, o si alguno quisiera, ¿verdad?, algo que se les quedó ahí sobre el tintero, que quisieran dejarnos alguna reflexión en este sentido, porque voy a hacer un breve. Escucho estrategia, escucho servicio al cliente, escucho términos de la vieja escuela que siguen vigentes y tienen que ser la base, ¿verdad? No importa si estamos en medios, ¿verdad? O sea, si es un tema presencial, si es un tema digital, en realidad las bases siguen siendo las mismas, ¿verdad? Entonces, ha sido muy rico también escuchar en la conversación esas palabras que definitivamente son la base y a partir de ahí es donde se seleccionan los medios, ¿verdad? Pero me gustaría saber si alguno
¿Tiene alguna, don Carlos, tal vez? Sí, vamos a ver, yo tal vez el mensaje que si pudiese dejar hoy es pongan al consumidor en el centro, siempre pongan al consumidor en el centro. ¿Qué les interesa al consumidor? A todos nos interesa un buen servicio como consumidores. Entonces, eso que estás diciendo, ¿cómo realmente antes de empezar en un e-commerce, antes de empezar, primero arreglemos los básicos, primero arreglemos que nuestro consumidor esté feliz con nosotros, como decía Rogelio, no automaticemos primero lo que todavía no lo hacemos bien como humanos. Centrémonos en nuestro consumidor, centrémonos en cuáles son sus necesidades, en cómo nosotros podemos satisfacer esas necesidades y además se pongan felices con nosotros. Y de una forma, siempre hacerlo de una forma sostenible, ¿verdad? Pegándolo a los ODS, cómo nosotros como comunicadores, como marcas, como agencias, como empresas, somos responsables con que todo esto vaya haciéndose de una forma sostenible. ¿Verdad? Yo sé que es súper trillado y súper cliché, pero es que todos vivimos en un mismo mundo. A veces se nos olvida se nos olvida que pensamos a veces que somos únicos y que lo que nosotros hacemos es lo que importa, y no. Todos nuestros actos están pegados, enlazados con todo el mundo, y lo vimos ahora con la pandemia. Una pandemia nos trajo a todos abajo. Entonces, aprendamos a cómo realmente seguir evolucionando, seguir creciendo, haciendo que nuestras pymes, que nuestras empresas, que nosotros como personas sigamos evolucionando, pero siempre de una forma sostenible. Yo quisiera nada más dejar una frase que usamos mucho desde la consultora de la que soy parte, y es: la tecnología va a seguir creciendo, es inevitable, es avasallante, pero tal como ustedes decían, hay que regresar a la parte humana, y la frase que nosotros usamos es tecnología más humana en lugar de humanos más tecnológicos. Ese debería ser nuestro mantra desde ahora en adelante. La tecnología es inevitable, pero en lugar de tratar de tecnologizarlo a las personas, humanicemos la tecnología. Yo creo que como comunicadores tenemos una grandísima obligación en el tema de las ODS, que teníamos que empezar ayer. Como le digo a mis estudiantes siempre, ya vamos tarde. ya casi terminó el primer año de esta década de cambio. Y hay tanto que educar, tanto que informar, tanto que enseñar a todo el mundo, a nosotros mismos, a nuestro entorno laboral, del hogar, en cualquier lugar donde estemos, siempre tenemos la obligación de fomentar la resiliencia, para que la gente entienda que la tecnología y las cosas tecnológicas sí son una herramienta fundamental hoy en día, pero también nunca debemos olvidar el ser humano. Como empresa, como cliente, como consumidor, como un todo. Siempre hay una persona ahí atrás y siempre hay que entenderla de todas las formas. Yo solo quería hacer un pequeño aporte, y es que en lo que tiene que ver con ciberseguridad, protección de datos personales, en lo legal e inclusive con servicio al cliente, la prevención es la mejor estrategia, y siempre usted puede crear escenarios que se pueden dar y estar preparados. Entonces, no deje para mañana donde todas las cosas se pueden complicar, y empiece a planificar desde hoy. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, excelente. Yo, de parte del Colegio de Periodistas, de la Junta Directiva, agradecerles muchísimo a Dalid, Rogelio, Carlos, Laura, aquí conmigo hoy. Realmente nos quedamos, ¿verdad?, siempre con ganas de más y con necesidad de tiempo, porque realmente es un tema que tiene muchas aristas, y se nos quedó por fuera, y la parte rural quedará para otro momento. Pero muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos han estado acompañando durante la transmisión. Muchísimas gracias, y los invitamos a que sigan conectados a las actividades que tenemos programadas para mañana, ya con el cierre, ¿verdad? Jueves, viernes también. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias y buenas noches.